días todos y todas los que estáis aquí, si estáis ahí en tránsito entre clases, exámenes o bueno, lo que sea, pues venir a escuchar una charla sobre mujeres creando, que es verdad, es una pena. Yo creo que cada vez están siendo más conocidas de este lado del charco gracias al trabajo precisamente de María Galindo. Es verdad que me voy a centrar, voy a hablar fundamentalmente de María Galindo, pero quería también presentaros lo que es el colectivo Mujeres Creando, porque es cierto que desde aquí no dimensionamos mucho el trabajo que hacen estas mujeres, quiénes son, cuándo surgen, qué tipo de feminismo es el que bueno, militan, el que defienden, etcétera, etcétera. La figura más importante, como lo ha señalado Luis, es María Galindo, que ella se defiende, ahora luego veremos un pequeño vídeo, pero ella se defiende como LGTB, lesbiana, gorda, terca y boliviana. Y defiende también un anarcofeminismo y defiende lo que ella ha definido como el feminismo intuitivo. Que el feminismo intuitivo es una crítica radical, es un feminismo también decolonial, aunque es cierto que Galindo, estoy bien situada, ¿no?, para esto, sí. Aunque es cierto, como os decía, que Galindo tiene también sus problemas con el concepto de decolonial, porque no deja de considerarlo un concepto bastante académico dentro de lo que es el feminismo académico, pero podríamos situarla dentro de, y situarlas a todas, a Mujeres Creando, dentro de ese concepto más general, ya que en la academia nos gusta tanto categorizar, ¿no?, categorizar autoras y autores, dentro de lo que podríamos denominar feminismo decolonial, pero vamos a ver que van mucho más allá. He titulado la ponencia de hoy Una voz sin dueño, y no sé si sabéis que una voz sin dueño es una estrofa de una canción de las Cumbia Queers, que no sé si las conocéis. Las Cumbia Queers es un grupo de cumbia argentino, bueno, que como su nombre lo indica, hacen una cumbia feminista, una cumbia transfeminista y una cumbia muy también politizada, tanto del feminismo como de lo que pueden ser los movimientos sociales del sur global. Y he puesto precisamente este verso porque aparece en un textito que es con el que voy a comenzar, del último libro de María Galindo. Luego os hablo un poco de los libros que he traído y os los paso porque merece la pena que los veáis, porque María Galindo y todo el colectivo Mujeres Creando, ellas se autodefinen como activistas callejeras, ¿no? De ahí también la imagen con la que he empezado la presentación, porque como veremos van a hacer un uso de la calle muy particular. O sea, la calle es el lugar donde se milita, la calle es el lugar donde se boicotea el Estado, donde se boicotea la colonización. Y además de feministas, además de militantes, son artistas, y son artistas callejeras. Utilizan muchísimo el graffiti. Los grafitis de Mujeres Creando se han convertido en algunos en lemas feministas, pero bueno, de un alcance muy importante dentro de lo que es Latinoamérica, también aquí, ¿no? Y hacen todo tipo de acciones. Os he traído dos vídeos para que veáis, porque creo que merece la pena que las veáis a ellas, el tipo de acciones que hacen estas actividades callejeras. Ellas también se definen como poetas callejeras, ¿no? El hecho de tomar la calle, de utilizar las paredes, de hacer todo tipo de acciones, tanto de performance corporales como de también, pues, como os digo, el uso de la palabra y de la palabra poética. Juegan mucho, ¿no?, con la poesía y con los lemas feministas. Entonces, quería leeros, si lo encuentro, el textito donde sale esta pequeña estrofa de las cumbia queer, y os he traído la cumbia, no la vamos a escuchar entera, pero para animar un poco, porque una de las cuestiones también fundamentales que tienen Mujeres Creando es la idea de que el feminismo en la política es una fiesta, es un ágape para todas.
y hacen una auténtica reivindicación precisamente de la fiesta callejera, de la olla popular como un lugar de encuentro para todas esas mujeres y cuerpos disidentes que normalmente no solo el sistema, sino incluso hasta un determinado tipo de feminismo hegemónico nos ha situado en el lugar de la víctima o en el lugar de una mujer, como puede ser la mujer del tercer mundo, la India, que hay que rescatar, ¿no? Que hay que de alguna manera civilizar. Y os leo el párrafo y os pongo la cumbia a ver, dice María Galindo: somos aquello a lo que este modelo no le puede sacar ventaja. Somos una falla. Somos mujeres no mujeres. Somos mujeres antimujeres. Por eso, para nosotras, la lucha no es por un derecho. Por eso, nuestra lucha puede convertirse en una cuestión de mundo y no de derechos. Por eso, nuestra lucha puede preguntarse directamente y sin desvíos por el sueño de sociedad en el que queremos vivir, porque para esta sociedad somos la falla, lo inservible, lo descartable, lo anormal. No les servimos, les incomodamos y por eso mismo podemos ser tan peligrosamente ajenas, tan peligrosamente indescifrables. Nuestras luchas son una cuestión de mundo y no de derechos dentro de este mundo. Nuestra tarea es desencadenar esas reflexiones y para poder hacerlo nuestra tarea es buscar y encontrar un ángulo de diálogo o de interpelación con la sociedad. Este ángulo, ese lugar, es la construcción de espacios, de alianzas insólitas de indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, donde nuestra condición lésbica funcione como condimento inquietante de la condición de ser mujeres, donde nuestra condición lésbica juegue un papel político desestabilizador de la familia, de la sexualidad y de los fundamentos de cómo está construida la división sexual del mundo. Necesitamos una hoja en blanco donde empezar a escribir nuestros sueños para discutirlos con la puta, con la ambulante, con la india y con la loca. Podemos hacerlo porque somos, como pocas, una voz sin dueño. Esta es la cumbia, y ya con esto empiezo. Solo vamos a escuchar el comienzo y ya iniciamos la sesión. Con la voz sin dueño, con la idea precisamente de ese anarcofeminismo que van a defender. Bueno, pues si no conocéis, voy a estructurar un poco la introducción al pensamiento tanto de María Galindo como a lo que es Mujeres Creando en 3 apartados. El primer apartado va a ser una introducción general a lo que es el movimiento. En el segundo apartado quería meterme de lleno en uno de los conceptos para mí más lúcidos que ha propuesto Galindo al feminismo contemporáneo, que es el concepto de despatriarcalización, y vamos a analizar qué es eso de la despatriarcalización, cómo funciona y cuál es la propuesta que nos hace Galindo, que yo leo esa despatriarcalización como una especie de deconstrucción, pero deconstrucción además en el sentido clásico del término, es decir,
remontándonos a Derrida y a una especie como de casi de martillo listiano para auscultar estructuras, pero en este caso es un martillo, bueno, es casi un dildo, nos dice María Galindo, ¿no? Un dildo que va dando de hostias a las estructuras, a la machocracia, como la define Galindo, ¿no? Y luego quería trabajar también un poquito el concepto del sujeto que defiende esta autora, qué tipo de subjetividad, qué tipo de alianza precisamente nos propone en este feminismo anarquista o anarcofeminismo. Y vamos a ver que en realidad lo que nos propone Galindo no es una cuestión identitaria del sujeto, sino que hay una crítica radical a un sujeto identitario del feminismo y nos propone una alianza ética precisamente entre subjetividades diversas, entre subjetividades contradictorias, como dice la propia Cumbia, ¿no? que hemos escuchado un poquito, y nos propone para ello tres metáforas: la metáfora de la india, la metáfora de la puta y la metáfora de la lesbiana, ¿no? que es un poco el lema de todo el movimiento de mujeres creando, ¿no? Indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas, ¿no? como es el lema del propio movimiento. Y por último voy a hablar muy poquito de otra subjetividad que ha aparecido fundamentalmente en el último libro de Galindo, que es la bastarda, y que es, bueno, un análisis ya en profundidad de lo que han supuesto los procesos de colonización en América Latina y cómo precisamente muchas feministas, no solo Galindo, van a leer la colonización como una imposición también del sistema sexo-género y de la heterosexualidad obligatoria en cuerpos que no eran normativos. Y Galindo en este libro hace un balance y hace pues una reivindicación de otro tipo de subjetividad, de alguna manera para mí mucho más radical, y da un paso más allá de lo que podría ser la mestiza, por ejemplo, de Gloria Anzaldúa, ¿no? Que ha sido la figura de la mestiza. No sé si habéis trabajado un poquito el pensamiento de Gloria Anzaldúa, pero es cierto que la figura de la mestiza ha sido casi como el icono para el feminismo decolonial de una subjetividad híbrida, de una subjetividad puente, de una subjetividad fragmentada. Y María Galindo, a pesar de que dialoga con Anzaldúa, se carga ese concepto de mestiza y nos propone el concepto de bastardo. Bueno, ese es un poco el recorrido que voy a hacer. Si no conocéis, para quienes no conozcáis el movimiento Mujeres Creando, es un movimiento que se funda en 1992, o sea, a principios de los 90. Una de sus fundadoras es María Galindo y o sea, llevan haciendo todo tipo de acciones, como os decía, acciones callejeras, acciones políticas, ya pues hace 30 años casi, ¿no? Y tienen su sede en esta casa que tenéis aquí, que está en La Paz, que se llama la Virgen de los Deseos. Es una casa maravillosa que les permite a ella, bueno, la casa tiene, yo me he estado alojando ahora, acabo de volver de ahí, de Bolivia, y la casa tiene toda la parte de arriba, precisamente funciona como una especie de hostel, tanto para profesoras o investigadores. Si queréis hacer una estancia podéis contactar con ellas y podéis ir a la Virgen de los Deseos. La parte de abajo es lo que veis aquí, que funciona en realidad como una especie, tienen una librería, una tienda, porque es un movimiento autogestionado. O sea, ellas, cuando fue la pandemia, incluso hasta hicieron gel de alcohol para sustentarse, hacen ollas populares, hacen comidas populares para mujeres que no tienen recursos, incluso en las habitaciones que funcionan como un pequeño hostel arriba, pues cuando hay alguna mujer, por ejemplo, víctima de violencia de género o alguna mujer que necesita quedarse, evidentemente se queda de manera gratuita. Tienen incluso guardería dentro de la casa para mujeres que lo necesitan. Y aquí en un costado tienen una puerta donde ellas empiezan a atender a las 7 de la mañana. El movimiento Mujeres Creando, actualmente ellas se autodefinen como feminismo comunitario y como una fábrica de justicia, porque hacen, evidentemente, si ya
los aparatos jurídicos del Estado en un país como España, sabéis que no funcionan del todo bien, imaginaos en un país como Bolivia, ¿no? Entonces ellas hacen todo lo posible para trabajar en cuestiones de asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia de género, a mujeres que necesitan bueno, pues cualquier tipo de asesoría tanto jurídica, psicológica, pedagógica, etcétera, etcétera. O sea, hacen realmente un trabajo de militancia de base. Y yo que me he estado quedando alucinaba, porque es por orden de llegada, no dan cita. A las 5 de la mañana ya empieza a haber mujeres esperando para entrar. Todos los días se montan unas colas que no os podéis imaginar de mujeres que quieren ir a hacer algún tipo de consulta por algún problema que tienen, ¿no? Y me decían las compañeras de la casa, es que menos matar, hacemos de todo. Para ayudar a mujeres que están en una situación límite, ¿no? O bien de extrema pobreza, como os digo, o de violencia. Tienen además, como os digo, de la casa, tienen Radio Deseo, que es una radio que retransmite todas las semanas, y ahí sí retransmite María Galindo, y bueno, funciona como una radio más. Es un programa que la gente sigue en Bolivia porque se hacen, bueno, pues desde entrevistas a políticos, a gente que tiene algún renombre dentro de la sociedad boliviana, etcétera, etcétera. Y luego tienen una acción que yo no he podido asistir a ella porque la hacen unas 2 veces al año, que está inspirada en el famoso Parlamento de los Cuerpos de Paul Preciado, y es el Parlamento de las Mujeres. Y es durante una serie de días forman el Parlamento de Mujeres, y es una especie de parlamento paralelo al parlamento, digamos, del poder, ¿no? Donde se reúnen las mujeres simplemente a hablar y a contar, pues, problemas que les pueden suceder. Ahí en uno de los vídeos que os he traído hay imágenes del Parlamento, y yo las imágenes que he visto son realmente alucinantes, en el sentido de que vemos a mujeres del campo, mujeres del altiplano, mujeres de provincias, o sea, de la Bolivia profunda, mujeres algunas que no tienen educación y de repente tienen un espacio para hablar y para ser escuchadas y para contar sus problemas, tanto con un marido violento o con problemas con sus cultivos, ¿no? Es una experiencia realmente alucinante, ¿no? Si Spivak nos decía, hay una frase de Galindo que a mí me gusta mucho, que dice, no es que la subalterna no pueda hablar, no esté autorizada a hablar, sino que el oído blanco hegemónico nunca ha querido escucharla. Claro que la subalterna habla, pero es que no somos capaces ni siquiera de escucharla, ¿no? Entonces el Parlamento de Mujeres está hecho precisamente para escuchar a todas esas mujeres subalternas que las instituciones, digamos, hegemónicas o las instituciones de poder ni siquiera se dignan a escuchar o a tener en cuenta sus palabras, ¿no? Mujeres Creando es realmente un movimiento comunitario horizontal, un movimiento feminista, como os digo, de militancia callejera. Ellas dicen que es un movimiento poético, incluso poético, en el sentido de crear, ¿no? A través de cierta poiesis, de crear un acontecimiento, de generar una disrupción, tanto con un graffiti, como con un programa, como con un parlamento de repente de mujeres indígenas hablando de sus problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que no estamos ante, podríamos sumar, ¿no? Decimos, no se estudia María Galindo en las academias o en las universidades europeas, ¿no? Pero es cierto, o sea, que si os asomáis a su pensamiento y si os asomáis a los trabajos que hacen Mujeres Creando, son muy difíciles de categorizar y de encerrar. Incluso yo hoy me siento en cierta manera impostora con Ortega ahí mirando, me pone muy nerviosa, y las políticas y las prácticas concretas
que llevan a cabo estas mujeres, porque no están aquí simplemente para engrosar nuestras bibliografías en estudios de género, ¿no? Sino que realmente están, bueno, para conmover estructuras, que es lo que vamos a ver también con el concepto de despatriarcalización. Y quería enseñaros, bueno, eso es parte también de la casa, de la parte de dentro, de la Virgen de los Deseos, y esta es una acción, la foto la he sacado yo, que la han hecho en Navidades. Es la estatua de Colón en La Paz, en una avenida bastante concurrida, y lo han vallado ellas mismas y le han puesto prisionero de la descolonización, no a Colón. Tienen otra que no me dio tiempo a ver, con una estatua que hay a la reina Isabel, la católica, y hace 2 años la vistieron de chola, ¿no? Con el traje tradicional aymara, y le pusieron el cartel la chola globalizada, ¿no? Lo vistieron a Isabel, creo, igual está en el vídeo que os he traído. Bueno, son, como os digo, cuando María Galindo habla del feminismo intuitivo, tiene un texto aquí que no os lo voy a leer, pero que es una maravilla, un texto que se llama Bibliografía feminista imprescindible. Y ella relata que en una conferencia que da en Buenos Aires, una chica se le acerca al final de la conferencia y le pide bibliografía feminista. Y ella le sienta muy mal y le contesta de manera un poco borde, ¿no? Y luego se arrepiente. Luego, cuando llega a su casa, se arrepiente y le pide disculpas. Y le escribe una carta a esa chica que se le acerca pidiéndole disculpas por haberle respondido así, y le da la bibliografía feminista imprescindible. Esa es la bibliografía que para ella compone el feminismo intuitivo. ¿Qué se entiende por feminismo intuitivo? No el feminismo de la universidad, no el feminismo de nuestras bibliografías, sino, como ellas dicen, el feminismo de la fuera, el feminismo de la calle. Dice, si quieres realmente leer feminismo, lee las arrugas de tu madre, lee las tetas caídas de tu abuela, vete al mercado, súbete en autobús, fíjate las mujeres que van a trabajar, vete, bueno, ella no dice al metro, pero podríamos subirnos al metro y hacer toda una cartografía de cuerpos de mujeres que han sufrido violencia, que han sufrido silencio, que han sufrido todo tipo, ¿no?, de abusos del poder. Ese es el feminismo de la fuera, que es un feminismo antiacadémico, es el antimuseo, es también un feminismo fronterizo, ¿no? Quería poneros, bueno, esta es una de las, no sé si sabéis, el Ave María Llenes de Rebeldía es una obra también que se ha hecho con la imagen, ¿no?, de la Virgen María, y que la ha comprado el Reina Sofía, o sea, la compró hace 2 años, y bueno, pues ha sido realmente impresionante que un museo como el Reina Sofía compre, ¿no?, una obra de un feminismo, como decimos, del sur del mundo, del culo del mundo, como lo llama María Galindo, y que pues ahora la podéis disfrutar en el propio Museo Reina Sofía. Os quería poner un pequeño vídeo para que las conozcáis y nos metemos ya de lleno en el concepto de despatriarcalización. Bueno, habéis visto, os he traído algunos de los grafitis, que son una maravilla. Bueno, hubo muchos que se han hecho, ellas definen los grafitis como dulces venganzas, ¿no?, de estas mujeres locas, se llaman a sí mismas las locas, ¿no? Y hay algunos que se han hecho muy conocidos, como el que hemos visto, el de Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista, Oeste, desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz. Cuando fue toda el golpe de Estado, pero antes del golpe de Estado, que ya había mucha crítica de ciertos sectores de los movimientos sociales hacia Evo Morales, pusieron uno que era "No saldrá Eva de la costilla de Evo", o ¿cómo era el otro? Había uno que era fantástico, que no sé si lo he traído, que si hay algo igual a un macho de derechas es un macho de izquierdas o algo así, ¿no? Bueno, son fantásticos. Voy a poner un pequeño vídeo y luego os explico el concepto de despatriarcalización.
No sé si se ve bien, o si igual si apagamos o se ve mejor, así veis las cosas que hacen. No duran mucho los vídeos, ¿eh? Ahí lo veis bien, ¿no? O igual al revés. Sí. Así, ahí mejor. ¿Esto está funcionando? Me pides disculpas, me pides perdón, dices que la vida debe continuar, que el amor se acaba y que no hay vuelta atrás, que te vas con ella y que no volverás. Me conoces muy bien. Buenos días, María. Bienvenida a Madrid. Encantadas de tenerte aquí. ¿Cómo definirías Mujeres Creando y cuál es su evolución a lo largo de estos años de existencia? Saludar a Madrid con un graffiti en aymara, inglés y castellano. Mujer quiere decir dignidad. Mujeres Creando es un grupo de mujeres que estamos locas. Somos las que no tenemos nada que perder. Somos una referencia de rebeldía y dignidad para las mujeres bolivianas. Somos una fábrica de producción de justicia. Somos un espacio de esperanza en un momento de fascismo cruel. Somos las utópicas, las que todavía tenemos capacidad de soñar. Mujeres Creando construye una práctica política que no es un proyecto de poder, es un proyecto de desestructuración de todo poder. Mujeres Creando es un espacio autónomo respecto de ONGs, gobiernos, partidos políticos e iglesias. En ese sentido no es que vamos evolucionando, creciendo, engordando o expandiéndonos, porque nada de eso nos interesa. ¿Cuál es el papel del arte en la lucha política para la transformación social? Aquel arte que está reconocido como arte por los museos es una práctica elitaria de la clase media alta, blanca, que utiliza el arte como un factor de prestigio social. En ese sentido, ese arte no sirve para nada, pueden botarlo al basurero mañana. Ese arte que recopila los museos, que exhiben los museos y que tiene un círculo de debate endogámico, es un arte eurocentrado, es un arte repetitivo y muerto. Por supuesto que existe otra posibilidad de entrar al mundo del arte, que es la cultura popular. La cultura popular que produce imaginarios y espacios colectivos de felicidad, de ideas que generan en la sociedad formas de resistencia importantes. Y dentro de esa cultura popular están todas nuestras esperanzas. ¿Cuál crees que ha de ser el posicionamiento político de las mujeres creadoras y artistas frente al canon y el arte estanco e institucionalizado? Yo planteo la despatriarcalización y la descolonización como proyectos políticos, como dos matrices fundamentales de un proyecto político. A mí lo de colonial prácticamente me parece que es parte de una confusión conceptual. Yo personalmente a las compañeras, a las hermanas, a las amigas, que tengo muchas, y a las que no son mis amigas, pero les tengo una relación de hermandad, les propongo que salgan del conservatorio, que salgan del museo, que salgan de los celofanes de la galería, que salgan de los celofanes de esos marcos teóricos, eurocentrados, patriarcales, del artista como un genio creador, que finalmente es un genio creador masculino, que además individualista, donde se
esos marcos conceptuales. A la calle, a la calle, a la calle, así de simple. ¿Cuál es la importancia del diálogo y quiénes han de ser los interlocutores para generar la emancipación del canon patriarcal? Yo creo que el diálogo y la construcción de colectividad son imprescindibles. Te puede faltar dinero, te puede faltar espacio, te puede faltar muchas cosas, pero no te puede faltar el diálogo, no te puede faltar esa posibilidad de encuentro, que además la calle la posibilita muy bien, la calle la posibilita mejor que la institución, porque la institución nunca te plantea diálogo, la institución te plantea una estructura jerárquica negadora del diálogo, donde tú eres una clienta, una usuaria de la institución en función de las estructuras institucionales. El momento que esas estructuras, que tú te colocas por fuera de esas estructuras, todos los diálogos se activan de forma prácticamente espontánea. Nosotras somos capaces de grafitear la ciudad entera, la ciudad entera. Salimos 12 de la noche y nos recogemos 6 de la mañana y hemos grafiteado áreas y áreas y áreas, porque salimos en grupos de 3 y unas van a una zona, otras van a otra zona, otras van a otra zona, y sin ese diálogo entre nosotras todo es imposible, todo sería imposible. Es decir, hay mucha gente que se pregunta en Bolivia, ¿cuántas son las mujeres que hay? Somos poquitas, pero nuestra potencia es la capacidad de dialogar, de construir colectividad, de sumar complicidades. Bueno, habéis visto la potencia, ¿no?, de las acciones que hacen, de las acciones callejeras. Bueno, me quedo con el tema de los marcos, que ya habéis visto que en el vídeo, además de presentar el movimiento, además de contar un poco lo que hace, cómo funciona, cómo utilizan el graffiti, me interesa fundamentalmente sí, gracias. Cuando ella dice que lo que tenemos que modificar es precisamente los marcos conceptuales. Es ahí donde Galindo va a introducir la mayor crítica, si queréis, a un feminismo hegemónico, a un feminismo de corte ilustrado, si queréis, a un feminismo eurocentrado, porque para Galindo estamos viviendo actualmente en un momento bastante complejo, por no decir complicado, por no decir conservador del feminismo, ¿no? En el sentido de que el feminismo de alguna manera pues, ha sido también absorbido por determinadas fuerzas conservadoras. Como cualquier movimiento emancipador, el feminismo también puede devenir reactivo, dirían, ¿no? También puede pues, tener en su seno un germen de potencia reactiva, en el sentido casi de Rolnik, ¿no? Y frente a ese feminismo, que como nos dice Galindo, se ha centrado única y exclusivamente en repetir el marco, en repetir también, ella habla de una tecnocracia de género, en el sentido que, como señala en el vídeo, lo único que se da es sumar votas, ¿no? O solo la lucha por los derechos, o solo poner mujeres y agitar, ¿no? para conseguir una relativa igualdad, pero la estructura patriarcal sigue conservándose. Entonces, es ahí donde va a apuntar precisamente lo que ella denomina ese concepto que para ella es un concepto de praxis política con una potencia desestructuradora muy fuerte, es el concepto de despatriarcalización. En primer lugar, el concepto de despatriarcalización además es un concepto absolutamente crítico con el concepto de poder. Habéis visto que en el propio vídeo ella dice en un momento que no se trata de tomar el poder, sino precisamente de impugnar el poder, porque es el propio poder que ya está teñido, ¿no?, por una estructura patriarcal que se puede reproducir independientemente de que seamos hombres o mujeres, porque estamos dentro de esa estructura, evidentemente.
Entonces, ahí es donde se produce esa estructura como tecnocracia de género, ¿no? Y lo que ella propone precisamente es una especie de genealogía otra del feminismo. Un feminismo de base, decíamos, absolutamente decolonial, de base antirracista, de base antisistémico, para acabar con esas estructuras que de alguna manera también hemos asumido de manera pasiva, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y ahí es donde introduce ese concepto que ese hilo conductor que de alguna manera une múltiples luchas, que une múltiples horizontes feministas, a pesar de la diferencia, a pesar también de que sean feminismos que pueden ser antagónicos. Y aparece el concepto que tenéis ahí de despatriarcalización, que está también estrechamente relacionado con el concepto de colonización. Es una de las mayores críticas que va a hacer Galindo, por ejemplo, a la izquierda latinoamericana, en el sentido de que la izquierda latinoamericana se puede haber centrado en movimientos emancipadores de determinadas subjetividades, que también puede haber defendido programas en contra de sistemas colonizadores, pero han continuado con una esencia absolutamente patriarcal. Entonces es ahí también donde ella procede con, como os digo, con esa especie de mazo destructor o de palanca deconstructiva a ir demoliendo de alguna manera esas estructuras. ¿Cómo va a definir Galindo la despatriarcalización? Lo va a definir, según ella, según tres aspectos, o según una triple valencia. En primer lugar, como una metodología de desobediencia a las estructuras, de desobediencias al poder, una crítica radical también al Estado, como Galindo retoma, por ejemplo, en su crítica al Estado muchos de los presupuestos de la autora Raquel Gutiérrez, que no sé si la habéis trabajado, la autora mexicana Raquel Gutiérrez, que os la recomiendo muchísimo porque hace toda una lectura precisamente de cómo el Estado tiene esa estructura de suyo masculino, ¿no? La forma de operar que tiene el Estado, ¿no? La define desde la desobediencia, la define como una metodología en contra del poder y, ojo, también la define como una utopía en el sentido, bueno, pues de fabricar, como dice ella, sueños. Es la herramienta, la despatriarcalización, que nos va a permitir generar horizontes comunitarios, horizontes feministas que, a pesar de ser antagónicos, tienen un hilo en común, que es la cuestión de la despatriarcalización. Fijaos cómo lo define, dice: permítanme decirles que despatriarcalización es esa palabra, es ese lugar, es esa llave, es ese concepto que puede englobar, cohesionar, abrir un nuevo sentido de época, marcarse como una utopía general, en la que bordar contenidos, como sentido colectivo en el que inscribir prácticas y saberes. Despatriarcar, así como verbo, es lo que queremos hacer y hacemos las feministas con la familia, con la tierra, con la comida, con el trabajo, con el arte, con la vida cotidiana, con el espacio, con la salud, con el sexo. Lo nuestro no es un proyecto de derechos, es un proyecto de transformación de estructuras. Y la despatriarcalización como horizonte de época refleja precisamente eso. Es una gran puerta donde caben caóticamente todas nuestras luchas. Hasta luego, Luis. Veis que hay precisamente todo un desplazamiento en la idea incluso de patriarcado, entendido única y exclusivamente, bueno, como ese enemigo común, como lo había definido Christine Delphin, ¿no? Como un poder hegemónico que nos viene desde arriba, como un poder monolítico, sino que precisamente la despatriarcalización permite, casi en un sentido Foucaultiano, diríamos, ¿no?, de acceder a hacer una lectura del poder también desde lo micropolítico, desde incluso, como dice ella, hasta la tierra, hasta la comida está patriarcalizada, y hay que despatriarcalizar cómo actuamos, cómo trabajamos, cómo follamos, cómo sentimos, cómo pensamos, etcétera, etcétera. Ese es para mí el núcleo fundamental
fundamental del concepto, ¿no?, de despatriarcalización, que va directamente a las estructuras mismas de los poderes, ¿no? Y aquí os voy a poner el último vídeo donde ella define lo que es despatriarcalización, y creo que lo define muy bien. Dice: la despatriarcalización es la ingeniosa capacidad de inventar un nuevo sustantivo que no figura en ningún diccionario, ni en latín, ni en griego, ni en inglés, ni en español, ni en quechua, ni en aymara. Una palabra matriz que servirá para derivar de ella verbos, adjetivos y gerundios como que deshacer, destruir, desarmar, desmontar, desestructurar, demoler, derribar y desarticular todas y cada una de las capas de las opresiones que nos sujetan. Veis que incluso va mucho más allá incluso del concepto de intersección, que se le queda corto a la despatriarcalización, ¿no? Es un concepto que nos propone otro trabajo más minucioso. Por eso os decía que a mí de alguna manera me recuerda al de deconstrucción, ¿no?, en las propias estructuras, ¿no? Se me ha olvidado contaros un poco los libros, porque si bien he presentado a Mujeres Creando como una colectiva feminista de mujeres además callejeras, habéis visto que María Galindo nos empuja a la calle, ¿no? Déjate de estar estudiando en la universidad y vete a la calle, ¿no? Es ahí donde vas a encontrar realmente la verdadera revolución. Y os he hablado del feminismo intuitivo, y os he hablado de ese feminismo, de esas venganzas callejeras. Ojo, porque también es un movimiento que produce pensamiento. Una de las premisas fundamentales de Mujeres Creando es que no solo hay un feminismo hegemónico en determinados centros de conocimiento, sino que efectivamente esos centros de conocimiento también funcionan de manera colonizadora y de manera extractivista. ¿Dónde se produce el conocimiento? Pues fundamentalmente en aulas como estas, en Europa, en universidades europeas o en universidades angloamericanas. Y todo lo que es el sur del mundo no está legitimado para producir conocimiento. Somos, como dice Galindo en algún momento, son sujetos de estudio, pero nunca sujetos productores de conocimiento. Entonces, también hay una reapropiación del pensamiento, es decir, no solo somos mujeres que hacen grafitis en la calle, sino que también producimos epistemologías otras, y hacemos otro tipo de pensamiento, pero también estamos aquí de alguna manera para ocupar esos espacios que tradicionalmente nos han sido negados. Y tienen un montón de publicaciones, habéis visto un poquito en el vídeo que os he presentado, no solo de Galindo. Es verdad que Galindo es la autora más prolífica, digamos, del movimiento, la más conocida, pero han sacado una serie de publicaciones, incluso han sacado publicaciones destinadas a niños y niñas sobre educación sexual, ¿no?, que se están empezando a estudiar en algunos colegios de Bolivia, ¿no?, los libros de Mujeres Creando. Yo os he traído algunos de María Galindo, el último, para que les echéis un vistazo si queréis, que es el de Feminismo Bastardo. Ahora me meto con la bastarda. Os he traído este, que es una maravilla, donde realmente ella define el concepto de despatriarcalización. Y este libro tiene una historia bastante interesante y potente. Este libro, No hay libertad política, sino hay libertad sexual, es un trabajo de investigación que llevó a cabo María Galindo durante 2 años, durante el gobierno de Evo Morales, y lo hizo en el Parlamento boliviano. Hizo todo un trabajo de investigación precisamente para demostrar esto, que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y que a pesar de ser uno de los gobiernos, el gobierno de Evo Morales, como bien sabéis, fue uno de los gobiernos más abiertos a la diversidad de sus propios países. Bueno, la Constitución boliviana es un ejemplo, yo creo que es el único ejemplo a nivel mundial de una constitución plurinacional, donde se reconocen 30 naciones distintas, ¿no?, de las diferentes poblaciones indígenas, ¿no?, y de pueblos originarios que tiene Bolivia. Pero a pesar de ello, seguía manteniendo una estructura patriarcal. Entonces, el estudio es impresionante. Aquí incluso hay vídeos
de senadores, de diputados. Galindo se dedicó durante 2 años a hacer entrevistas a políticos y a mujeres también que estaban en el Parlamento, y el nivel de machismo, de homofobia, de los propios movimientos sociales, incluso los más considerados de izquierdas, es realmente vergonzoso. Entonces, de ahí que ella, esta investigación también le sirve precisamente para mostrar cómo, a pesar de situarnos en la izquierda, o a pesar de determinados movimientos, por muy de izquierda, indigenistas o abiertos a la diferencia que sean, pues pueden tener un germen, decíamos, de potencias reactivas, ¿no? Os dejo los libros por si les queréis echar un vistazo. No me lo robéis. Y mientras tanto os pongo el vídeo, ya es el último, y luego os cuento lo de los sujetos, y no me enrollo más y abrimos el debate porque creo que puede ser más interesante. Este es el último vídeo, es una entrevista mucho más cortita, donde explica el concepto de tecnocracia de género y el concepto también de despatriarcalización. Soy María Galindo, pertenezco al movimiento Mujeres Creando. Tengo 55 años, soy lesbiana pública y a mí me gusta presentarme como LGBT, gorda, lesbiana, terca y boliviana. Y estoy hablando con ustedes detrás de un quipus que representa un instrumento que hoy no podemos descifrar, que ya no podemos comprender y que representa de alguna manera toda la extirpación de nuestro proceso de conocimiento en esta parte del mundo. Por eso es que las mujeres creando decimos, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. La despatriarcalización es una propuesta política, y tengo que decirlo, nacida de mi autoría, nacida en el seno, en la barriga, en las tripas de las mujeres creando, que ha sido plagiada por el gobierno boliviano y que ha sido también plagiada luego por muchos intelectuales, especialmente feministas, que no reconocen la autoría, y a mí me parece que es un juego de deshonestidad intelectual. La despatriarcalización la planteamos en 3 sentidos. El primero, como un hecho que ya está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. La despatriarcalización es un método, es decir, es cómo enfrentas una estructura de poder, una institución patriarcal, la enfrentas para despatriarcalizarla. Es como un método contrario a la lógica que nos venden, que es del empoderamiento, porque si el problema es el poder, lo que hay que hacer es despojar del poder esa relación, despojar del poder esa institución, y eso es despatriarcalizar. No empoderar, sino desestructurar el poder. Y por último, la despatriarcalización funciona como utopía, como horizonte. No se trata, y en ese sentido sirve como un punto de confluencia de los más diversos y diferentes feminismos, porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos hoy muy vivos y que están naciendo en nuestro continente, que necesitamos un hilo de confluencia. No decimos, cada quien que haga las prácticas políticas que le parezcan, cada quien que responda a la matriz política ideológica que quiera, pero necesitamos las feministas un hilo que nos conecte, un punto de confluencia, y ese punto de confluencia se llama despatriarcalización en cuanto a utopía social. Mira, yo estoy en búsqueda de una nueva palabra, y lo digo en serio, porque sobre el feminismo hay en este momento operaciones desde, digamos, los espacios hegemónicos,
y también desde las propias lógicas de mercado, por venderte un estuchito que diga yo soy una mujer libre, para confundir todo este proceso del feminismo. Entonces yo la verdad es que así como hemos construido la palabra despatriarcalización, tengo muchas ganas de encontrarle una palabra sustitutiva. Pero por ahora digamos que me reconozco feminista, y cuando hablo de una revolución fallida me refiero a todo el proceso de los 80s y de los 90s que fue capturado por el neoliberalismo. El proceso de organización, de rebelión feminista fue capturado por el neoliberalismo para capturar las rebeldías, la capacidad organizativa de las mujeres y colocarnos como un colchón amortiguador de las políticas del ajuste estructural nacidas en los años 80. Entonces, para ponerte algunos ejemplos, el sobreendeudamiento de las mujeres fue parte, esa cosa del microcrédito a las mujeres y convertir a las insolventes desempleadas en deudoras y emprendedoras, fue una de las operaciones precisamente del modelo neoliberal, y esas operaciones se las calificó como feministas, cuando nosotras decimos eso no es feminismo, eso es tecnocracia de género. Otra de las capturas de los años 80 y 90 fue la ley de cuotas en los partidos políticos y la ley de paridad y alternancia, que es agarrar mujeres para representar proyectos patriarcales bajo la lógica de que una mujer representa a otra mujer bajo un principio biológico y no bajo un principio ideológico. Entonces hay una fallida revolución feminista que tenemos que tomarla muy en cuenta para que en este nuevo ciclo de feminismos y de efervescencia de nuestras luchas no nos vuelva a pasar lo mismo, no tropecemos, como dice el bolero, con la misma piedra, ¿no? Mira, yo creo que se han agotado algunas de las estrategias de lucha del movimiento popular. La huelga de hambre está completamente agotada, la marcha masiva está de muchas maneras agotada, pero más allá de que esté agotada, está inhabilitada para comunicarse con la sociedad, está inhabilitada como forma de resistencia, está inhabilitada como forma de activar la fuerza creativa de la lucha social. Entonces, yo creo que tenemos que inventar otras formas de lucha social, eso es absolutamente urgente, pero al mismo tiempo, la calle para mí sigue siendo el escenario político más relevante de nuestras sociedades. Sigue siendo el escenario por excelencia de la democracia. Entonces la toma del espacio público y la toma de la calle es algo que para mí sigue siendo el eje de cualquier forma de práctica política para hacerte escuchar. Y al mismo tiempo creo que tenemos que construir una voz pública, necesitamos una voz pública para hablar, para soñar, para denunciar, para reír. ¿Y cómo se construye esa voz pública? ¿Desde dónde se construye esa voz pública? ¿A partir de qué se construye esa voz pública? ¿Con quién dialogas cuando construyes una voz pública? Los medios de comunicación, totalmente gobernados, hablamos de los grandes medios de comunicación, o cooptados por los estados y los gobiernos, o cooptados por las lógicas de mercado, y además como instrumento de idiotización de las sociedades, no son el escenario desde donde vamos a construir esa voz pública. Esa voz pública se la construye desde la calle, pero entra en juego la poética de nuestra lucha. Entonces nosotras pensando en todas esas cosas, hemos ido generando esto que son las acciones políticas de toma del espacio público, que son muy conocidas. O sea, las mujeres creando venimos hace 20 años realizando acciones desobedientes, inesperadas, irreverentes, alegales, ilegales, sorpresivas, histéricas, histriónicas, que funcionan para haber construido esta voz pública que hoy representamos en nuestra sociedad. Bueno, yo quiero compartir con los chicos de Córdoba un graffiti que me lo dijo al oído una puta. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura y no hay mucho más que decir. Bueno, ya para finalizar quería
quería contaros la idea de sujeto que nos va a proponer Galindo, que ella le denomina las metáforas políticas. Y ¿por qué le denomina metáforas políticas? Bueno, porque habéis visto que hay todo un trabajo, decíamos, de creación de utopías, ¿no? Hay todo un trabajo de fabricar, de fábrica de justicia, de fábrica de sueños, de fábrica también de utopías compartidas. Entonces, precisamente en esa idea poética es donde Galindo va a basar su teoría de la subjetividad, podemos decir. Y ahí nos va a hablar de estas metáforas políticas. La idea de feminismo que se nos está defendiendo es una, como ellas dicen, una alianza ética. Una alianza ética, una alianza insólita, una alianza indigerible, irreverente, como dice, histérica, histriónica, feliz, contenta, etcétera, etcétera. Y hay toda una crítica precisamente a una idea de sujeto hegemónico, hay toda una idea, también hay una crítica al sujeto del feminismo como la mujer, y lo que se nos propone es que empecemos a pensar el feminismo dentro de esas alianzas imposibles y de cierta casa de la diferencia, si queréis, utilizando el concepto de Audre Lorde. Se habla entonces de un sujeto del feminismo fragmentado, se habla de formas distintas de hermanamiento, habéis visto que en el vídeo anterior ella también menciona la cuestión del hermanamiento, se habla de prácticas de solidaridad. Dentro de esas metáforas, como les contaba, hay una triada que es sumamente importante, que es la de indias, putas y lesbianas. Esta triada le sirve a Galindo como metáfora precisamente de una subjetividad fragmentada, de una subjetividad, ojo, no fetichizada, no hay ningún tipo de fetichización dentro de estas metáforas poéticas, y lo que de alguna manera van a representar es, por una parte, todo lo decolonial, todo el proceso de descolonización que se defiende, que lo va a representar la puta, ahora os explico más o menos cada una de ellas. También todas las luchas LGTBIQ, que lo va a representar la lesbiana, perdón, el decolonial lo va a representar la india, las luchas LGTBIQ, la lesbiana, y por último todo lo que es el feminismo pro derechos, que lo va a representar precisamente la puta. Nunca estas identidades son consideradas identidades cerradas, nunca son consideradas identidades idealizadas, decíamos homogéneas, sino que hay, como os digo, todo un juego también metafórico de las posibles subjetividades que podemos defender. Por ejemplo, nos dice Galindo, en el caso de la puta representa, es una metáfora de todo el extractivismo, tanto estatal como la cosificación del cuerpo femenino. Fijaos cómo la defiende. Dice, la cosificación del cuerpo de las putas es la cosificación del cuerpo de las mujeres. La relación puta-prostituyente es el código de la relación sexual, heterosexual, varón-mujer. En muchas ocasiones y situaciones que la exclusiva situación de prostitución, por eso la puta opera como reflejo de lo que no queremos ver ni nombrar. La puta como sujeto metafórico es, diríamos, como el tropo más indicado, ¿no?, para comprender y denunciar todo lo que es ese sistema intrínseco que es el patriarcado, todas esas estructuras del patriarcado, ¿no? Y dicho sistema de dominación y de opresión extiende ese carácter proxeneta, como dice también Rolnik, ¿no?, incluso a nuestro propio inconsciente, a nuestros cuerpos, a nuestros vínculos de parentesco, a nuestras relaciones amorosas, etcétera, etcétera. Esa es la metáfora de la puta. Respecto a la India, como ya os decía, bueno, la India carga sobre sus hombros evidentemente todas las servidumbres que ha dejado la colonización. La metáfora de la India es servidumbre, domesticación, esclavitud, borrado, silencio, etcétera, etcétera. La India ni siquiera forma parte de los movimientos feministas. Si la puta nos ponía ante el espejo de la cosificación,
la India nos va a poner directamente en contacto con los procesos de colonización, que atraviesan todo el cuerpo de las mujeres, el trabajo en la tierra, etcétera, etcétera. Y por último, la lesbiana nos dice simboliza todo lo negado, todo lo ignoto, todo lo oscuro, todo lo prohibido. Dice, la lesbiana es una mujer profundamente misteriosa, porque tiene un gran secreto que guardar dentro de su cuerpo, un secreto que guarda en un lugar recóndito e interior. Su secreto no es la atracción erótica por otra mujer, su secreto no es el afecto o la relación de pareja que sostiene con otra mujer y que disfraza de amistad. Su secreto no es el nombre de quien le roba los sueños. El secreto de la lesbiana es una manera inédita de mirar el mundo. Mirar el mundo con ojos de mujer y no con ojos de hombre, nos dice Galindo. Entonces, abordar el patriarcado a través de estas tres metáforas supone, como nos dice, por un lado, confrontarnos a dispositivos de poder, colonización, extractivismo, ¿no? Homofobia, etcétera, etcétera. Y por otro también nos permite establecer alianzas feministas entre esos sujetos que son desobedientes, que generan un desorden afectivo, que despatriarcalizan esas estructuras, etcétera, etcétera. La otra figura, y ya voy rápido porque ya me he extendido demasiado, es, y la defino muy por encima, como si fuera la última figura que Galindo define, es la bastarda. Y es una figura para mí muy potente, porque el libro que tenéis ahí de Feminismo Bastardo empieza con un homenaje a Gloria Anzaldúa y su figura de la gran bestia de la sombra, ¿no? De la mestiza, de esa mujer que es mitad-mitad, de esa mujer fronteriza, de esa mujer que está atravesada por las dos lenguas del colonizador, como nos dice Anzaldúa, ¿no? Por el español y por el inglés. Pero hay una crítica de Galindo que nos dice que si de alguna manera la mujer latinoamericana se sitúa dentro del mestizaje, está defendiendo un ritual sangriento que es la violación. Y es la crítica precisamente al mestizaje como la historia de la expropiación de los cuerpos de mujeres latinoamericanas. Entonces lo que dice es que tenemos que cortar con esa genealogía de la violación, tenemos que cortar precisamente con esa lógica del mestizaje, porque el mestizaje es sinónimo de violencia en países que han sido colonizados, ¿no? Nos dice, fijaos, y con esto acabo, dice, la bastarda impugna toda tesis de mestizaje blanqueador que pacifique la contradicción irresuelta. La bastarda reconoce su origen violento y es una invitación a asumir de frente todas las contradicciones de la piel y de la historia, por muy dolorosas que sean. La bastarda redefine la identidad como un harapo con el que intentamos tapar nuestros complejos. La memoria bastarda activa es la memoria del conflicto, la memoria de la escena de la violación como origen. Por tanto, nos dice bastardas y no mestizas. Hijas de la violencia que rompen con esas dicotomías también heredadas. Tener en cuenta que en los países latinoamericanos también el propio concepto de mestizaje sirve casi pues, como un barómetro o como un termómetro de blanqueamiento, ¿no? Dependiendo de dónde te sitúes, estás más cerca del indio o más cerca del blanco, dependiendo de tu propio mestizaje, ¿no? Entonces lo que hace Galindo precisamente es romper con esa genealogía, porque dice que la propia mestiza ya lleva en sí esa herida colonial, pero de alguna manera la fetichiza. Bueno, ya creo que con esto ya acabo porque os da una turra que no veas. Y nada, acabo con una, no sé si os puede decir esta frase, no, ya está. Con esta de Galindo, dice, me reivindico bastarda, impugno simultáneamente los cimientos del universo indígena ancestral, con mis cimientos intactos y negacionismo de la vigencia de las múltiples raíces indígenas y habito esa contradicción. Acordaos que hemos empezado además con la cumbia de Cumbia Quiz que se llama Contradicciones. Bueno, gracias.